Voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil, en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. El día de hoy tenemos el gusto, el honor, nos complace recibir a Juana García Palomares. Ella es una extraordinaria mujer, ingeniera, y desde luego es una promotora de las UMAS. Así es, Betty, muchísimas gracias. No, al contrario, Juanita, yo sé que esto es algo muy especial, que ustedes han dado la batalla desde hace tiempo por la creación de UMAS, que son las unidades de mantenimiento para la conservación de la vida silvestre. Este es un tema específico, muy interesante, lo vamos a tratar el día de hoy. Quiero agradecer, además de la presencia de doña Juanita García Palomares, agradecerle desde luego a Hugo Aguirre, que nos dé todo tipo de apoyo técnico. Gracias, Juanita. Gracias también a Hugo y desde luego gracias a quienes a través de este canal Patrio, que ha sido nuestra casa desde hace ya tiempo y en donde a partir de este medio podemos comunicarnos con usted. Saludos a quienes nos están viendo y escuchando por esta vía y desde luego, bueno, pues con optimismo, porque... Mucho optimismo. Te ves espléndida, ¿eh? Gracias. Te ves plena. Gracias. Pues bueno, yo creo que a estas alturas de la vida y más hoy quiero aprovechar este espacio para felicitar a mi hijo, a mi último hijo, que es pues parte fundamental en nuestra vida. Aztatl Ejecatl, quien hoy cumple 19 años. Saludos, hijo, que sé que nos estás viendo. Y bueno, pues por eso yo creo que me siento espléndida, porque hace 19 años él vino a darnos luz, con ese espíritu libre y transparente. Mira, un hombre luminoso. Sí, así ¿Origen? Es. Náhuatl. Espíritu ¿Cuál es limpio, limpio y transparente. Bueno, esperamos que así como manifiestas con todo esa efusividad, amor, sea también retribuida, ¿no? Fíjate que desde que nació, a todos mis hijos, no puedo decir, pero Aztatl ha sido muy especial, ha sabido cumplir el papel que nosotros hemos construido junto con él, y que es el de que sea un hombre de bien, que se prepare para poder servirle a este país y sobre todo que pueda ser un hombre generoso, honorable, responsable y pleno y sabio, que utilice su inteligencia, que la tiene mucho y muy desarrollada, pero durante todo su tiempo, toda la vida, que hasta hoy cumple 19 años, ha sido motivo de satisfacción para su padre y para mí. Bueno, le mandamos un abrazo, un beso a Aztatl, desde luego, para que reciba toda esta energía que le enviamos para efectivamente ser un hombre de bien y de servir a su comunidad. Así es, Betty. No solamente a su comunidad, vamos a hablar en la máxima expresión. Desde ¿verdad? luego, hay que ser muy ambiciosos. Oye, Juanita, yo creo que tú estás trabajando desde hace algunos años en este proyecto junto con Manuel Ansaldo, en las UMAS. Explícanos un poco, porque siento que ha sido un poco atacada, un poco denunciada, que las autoridades, las instituciones chapanecas, ¿verdad?, y nacionales, como que simulan apoyar, pero no simulan esta vertiente tan importante para núcleos campesinos, pero también indígenas. Así es, Betty. Efectivamente, mira, es a partir del 2000 en el que, bueno, en 1994 se crea la Ley General de Vida Silvestre, que por primera vez en nuestro país le pone atención
en ese entonces, pues el riesgo que tenemos las y los mexicanos de perder nuestros recursos naturales. Estamos hablando en este caso concreto, de la flora y de la fauna con la que cuenta nuestro país, que es asombrosamente por su contenido, lo que nos ubica en ser el quinto país biodiverso del mundo. Y desde luego, pues necesitaba generarse una política para que la pudiéramos conservar, para que se pudiera preservar a las futuras generaciones, pero sobre todo para que fuera esto la posibilidad de que nuestras comunidades pudieran aspirar a tener vida digna. Por decirte algo, anteriormente el usufructo de la vida silvestre, llámese flora, llámese fauna, fundamentalmente fauna, estaba respaldada, o sea, solamente tenías que la normaba la Ley General de Caza. Entonces, pues, ¿cómo es posible que siendo nosotros tan ricos en especies como el venado, cola blanca, como el pecarí de collar, como la iguana, el jaguar, los tepezcuintles, etcétera, pudiéramos no tener una política de atención para que pudiéramos de manera sustentable aprovechar esos recursos? Y es así como en 1994 con Julia Carabias se genera la Ley General de Vida Silvestre. Las sumas como tales, porque se tuvo que hacer un reglamento para poder operar esa ley, las sumas empiezan a registrarse a partir del año 99-2000. Y bueno, empezamos con muy pocas, sobre todo quienes más agarraron la onda fueron los norteños. Y utilizaron esta posibilidad de la ley para poder reconvertir sus tierras. Y es así como la actividad cinegética en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Baja California se impulsa, generando cuantiosos recursos económicos y sobre todo la recuperación de su biodiversidad. Y tú no puedes comparar la biodiversidad del norte con la que tenemos en el sur-sureste. Estamos hablando de que Julia Carabias fue una mujer congruente en el puesto público que tenía como secretaria. Sí, fue una mujer visionaria. Fue una mujer que tuvo la visión y bueno, pues desde luego ahí estaba Sarucán, que es su maestro. Había una serie de personas que hicieron un gran equipo, Provencio, un gran equipo, no puedo acordarme de todos. También los hubo que se colgaron de ella y abusaron de esa visión y de ese prestigio y sobre todo de esa sabiduría que Julia había venido cultivando. Y efectivamente Julia, en el periodo de Zedillo, es cuando promueven la Ley General de Vida Silvestre, que desafortunadamente a casi 20 años de distancia, ya a más de 20 años de distancia, pues lo cierto es que ha venido sufriendo modificaciones que la han parchado. Entra un gobierno y le modifican una cosa, entra otro, le modifica otra, y entonces ahorita nosotros identificamos, sobre todo en este periodo en que están gobernando que la Semarnat está a cargo del Partido Verde, pues ha habido una distorsión de la visión que en ese entonces tenía el constituyente para poder determinar esta ley. Entonces, en ese marco, nosotros como humeros, como nos llamamos, porque venimos de las sumas, hemos estado trabajando con los actores que estamos en el sector silvestre con el objeto de poder revisar y de poder hacer una ley, evidentemente, que sí tiene que revisarse y hacerla moderna. Nuestro país está en un concurso de globalización y entonces nosotros, ¿cómo podemos enfrentar los 200,000 iguanas que se importan de El Salvador cuando las podemos producir en nuestras comunidades de Chiapas, de Tabasco, de Oaxaca, del sur-sureste? ¿Cómo podemos enfrentar el fenómeno de importación de 300,000 pieles de cocodrilo que importamos de Colombia? ¿Cómo podemos ¿Cómo podemos enfrentar el fenómeno de que importemos 2 millones de tortugas japonesas para mascotas? Es decir, yo creo que a partir de la determinación de Julia Carabias, con el establecimiento, con la aprobación de una Ley General de Vida Silvestre, se dan avances muy importantes. Así es. Tú estás comentando que efectivamente esto fue una oportunidad de registro
de algunas sumas, particularmente del norte del país. Así es, Y que un poco quedó rezagado el sur. así es. Pero yo no entiendo esto muy bien cuando tú hablas de la modernización de este sector. ¿Desde qué punto de vista? Estamos hablando, la modernización tiene que ir acorde con la especialización, los recursos, El financiamiento, para la capacitación. incentivar, Así es. para garantizar que en cada UMA que se registre va a tener apoyo del Estado para poder ir creando, preservando el medio ambiente en determinados lugares. Es decir, pero yo creo que se tendría que trabajar no solamente desde este punto de vista, que me parece extraordinariamente importante, el del financiamiento, sino inclusive en el otro punto de vista de abrir mercados. Es decir, aquí es a donde entra la competencia desleal. Así es, una competencia desleal desde luego la significa el tráfico ilegal de especies. Quiero que sepas que, por ejemplo, en el caso de los pericos, en el caso de especies que están ahora protegidas o sobreprotegidas y reguladas, se ha incrementado el tráfico ilegal de especies. Entonces, evidentemente que tenemos que normalizar nuestra actividad, tenemos que visibilizar qué es lo que hacemos en las UMAs, y te diré algo, donde hay una UMA hay Estado de Derecho. ¿Por qué razón? Porque estamos haciendo un uso adecuado, sustentable y legal de los recursos que son propiedad de todos los mexicanos. En ese sentido, nosotros consideramos que los actuales gobernantes no han, y quienes tienen en sus manos la aplicación de esta ley, en el sector ambiental, llámese Semarnat, llámese Profepa, no han sabido aquilatar la potencialidad que tienen en sus manos. Lo ve en este caso el Ejecutivo a nivel federal, cuando delinean el Plan Nacional de Desarrollo, le dan dentro del eje México Próspero, le dan en las estrategias y en los objetivos una importancia, pues la dibujan ahí, de esta política de conservación. Y para 2014 hablaban de que se tenían que ver la posibilidad, y no solo la posibilidad, el legislativo debería de incluir en el presupuesto de egresos de la Federación recursos para poder promover y fomentar las unidades de manejo para la conservación de vida silvestre y alcanzar un universo en 2014 de 600,000 hectáreas. Cuando nosotros, yo como presidenta del Consejo Consultivo Pero espérame, para el Desarrollo Sustentable, déjame terminar la idea si no se me va, les pido cuentas en un Consejo Nacional al secretario de Medio Ambiente, en ese entonces Guerra Bud, de cuántas hectáreas se habían logrado incorporar al sistema de UMAS. El señor que iba ahí de la Subsecretaría de Planeación nos dice que 1,000,000. Cuando nos vamos a revisar esa información, resultó que era absolutamente falsa. Entonces, ¿ante qué nos encontramos? Nos encontramos ante la simulación, nos encontramos ante el compadrazgo, nos encontramos ante la distorsión de un programa que el Ejecutivo lo vio y lo delineó y mandó al Promarnat para que la atendiera. Nos encontramos ante un desconocimiento y una distorsión de los recursos que el legislativo envió a través del programa de egresos de la Federación para que nos apoyen, y se los están dando a sus compadres, se los están dando a su gente. Corrupción. Los están dando, ¿para qué? Para tener gente que se les incline y gente que les aplauda sus absurdas políticas que están implementando. Entonces, sí, está claro eso por un lado, pero por el otro lado, la fuerza que constituimos, las más de 12,000 UMAs en el país, que aunque digan y nos quieran desaparecer de un plumazo, existimos, porque a diferencia
de las áreas naturales protegidas, la que gobierna la CONAM, nosotros hicimos un esfuerzo para poder decir, señor, esta es mi tierra, yo la registro como UMA, yo le pago un técnico y yo llevo los gastos que significan conservar esos recursos. Es decir, tú nos estás dando una idea clara de un proceso que fue legislativo, se convirtió en política pública y que enfrenta ante los funcionarios incompetentes, porque hay que decirlo. Así es. No solamente su incompetencia, sino la corrupción. Así es. Pero yo quería un poquito regresarte el por qué ustedes dieron la batalla para la organización de las UMAS. Es decir, tú hablaste de que eres presidenta de un consejo de UMAS a nivel nacional. Así es. Este proceso de participación, porque es un proceso de participación política y de representatividad, ¿cómo podemos nosotros explicarlo, Juanita? Bueno, mira, precisamente a raíz de que generamos en 2009 los encuentros de UMAS, nosotros nos vamos dando cuenta que el problema principal que teníamos era de que por un lado, efectivamente en el norte era un boom las UMAS y como política eran la respuesta a los problemas de conservación y de recuperación de nuestros recursos. Lo estaban comprobando los norteños, mientras que en el sureste, por decirte algo, en 2009 había 33 UMAS registradas en Chiapas. En Chiapas, en todo los 8 estados del sur-sureste, que es Tabasco, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca y Guerrero y Chiapas, los 8 estados del sur-sureste, apenas teníamos 800 UMAS entre todos. Entonces, ¿qué sucedía? Pues sucedía que, como yo decía ahí y decía nuestro entrañable compañero Roberto Esperón, estamos como el burro del aguador, cargados de agua y muertos de sed, porque viviendo en el paraíso, teniendo la gran biodiversidad que teníamos, estábamos en materia de apropiación de esta política, estábamos pero bien fuera y lejos de poderla utilizar. Y en materia de vida digna, pues también, porque los índices de pobreza y pobreza extrema, desde ese entonces hasta la fecha, pues tienen los primeros lugares, se pelean Chiapas y Oaxaca. ¿Cómo es posible si Chiapas y Oaxaca se pelean el primer lugar de biodiversidad? Entonces no podemos nosotros permitir que se diga que estamos en extrema pobreza cuando tenemos esa gran riqueza. ¿Qué identificamos en el primer encuentro de UMAS? Pues identificamos que el problema era la desorganización. Y desde entonces, en la declaración Tuxtla, lo primero que mandamos y que llamamos a poder formalizar era la constitución de consejos de vida silvestre en los estados. Entonces, este proceso inmediatamente, pues como Chiapas fue el anfitrión de este evento, que inauguró el secretario de Medio Ambiente, y en ese entonces Juan Rafael Elvira Quesada anunció un gran apoyo para las UMAS de 62 millones de pesos, comparado con 3,000 millones que le dan al programa de vacas. Es decir, para promover una actividad destructiva de nuestros recursos, el gobierno destina 3,000 millones. Para promover una política de conservación y preservación de nuestros recursos naturales, le daba 62 millones. Pero algo era algo. Y entonces, a partir de ahí, se hizo ese encuentro, luego nos fuimos a Guerrero en 2010, a Oaxaca 2011, a Veracruz 2012, a Tabasco 2013, a Mérida 2014, a 2015, ¿cómo se llama? Michoacán y Morelos, y finalmente este año estamos por reunirnos en agosto en Irapuato, Guanajuato. Aquí hay algo muy interesante, porque nos está respaldando el Consejo Coordinador Empresarial. No me digas. La CANIRAC, el gobierno del estado encabezado por un panista, que cuando le planteamos esta posibilidad, él nos dijo, pues ustedes para nosotros son empresarios, porque emprenden, porque aparte de conservar
sus recursos, hacen empresa, entonces por lo tanto cuenten con todo el apoyo. Entonces ahorita vamos a tener este evento en el Inforum de Irapuato, que son 10,000 metros cuadrados de como el centro de convenciones. En agosto. En agosto, del 17 al 19. Y entonces, bueno, volviendo, perdón porque luego me disperso, el día de ayer y después de todo un proceso que se trabajó porque de Michoacán, en el encuentro de Michoacán, empezamos una incipiente organización del Consejo Mexicano de Vida Silvestre, en el cual elegimos a Manuel Ansaldo como presidente, a Gustavo Ortiz como presidente de la región centro, a mí del sur y a Gregorio Villarreal del norte. Trabajamos desde el 2014 Por regiones. por regiones. Y ahorita estamos culminando un proceso en el cual a través de las redes, porque no tenemos recursos, logramos que simpatizaran con esto alrededor de 2,000 personas que trabajamos en torno al sector silvestre, en que se hicieran amigos del Consejo Mexicano de Vida Silvestre. Los convocamos porque les dijimos, señores, es urgente que tengamos una organización, una herramienta que nos permita enfrentar los desafíos de esta aplicación de la nueva política y que nosotros demostremos que tenemos no solo la razón, sino que tenemos en nuestras manos la obligación moral de poder dejarle a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones estos recursos que solamente los tenemos para administrarlos. Y entonces, el día de ayer fui electa presidenta de ese consejo, junto con el compañero Gabriel Barrios, un destacado biólogo que trabaja en el tema de cocodrilos, es el secretario, y Tizoc Morales Salud, que es un excelente compañero que trabaja con las iguanas, que ojalá lo invites al programa. Él ha sido el presidente del subcomité de iguanas en el país, él es el tesorero, junto con otros compañeros del sector académico, junto con compañeros del sector de vinculación institucional, es decir, hicimos una estructura que, si bien es cierto, no fuera tan grande para que no fuera burócrata, sí nos permitiera atender los temas de hasta ahorita los integrantes de este sector que nosotros le llamamos el sector silvestre. Yo creo que aquí hay que decir algo muy interesante. Creo que tú, Ansaldo y otros compañeros se han desempeñado como unos verdaderos promotores y guías de una orientación de la organización política, hay que decirlo así, de todos los propietarios de UMAS. Y esto, ¿consideras tú que ha lesionado algunos intereses? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, evidentemente que bueno, el constituyente obliga a que tenga que haber dentro de, en este caso, pues la Ley General de Vida Silvestre, dentro de las instituciones del sector ambiental, obliga a que tiene que atenderse este sector y por lo tanto atender a quienes somos los dueños o poseedores de esos recursos. Pero pues evidentemente que te digo, nos enfrentamos ante las importaciones. ¿Cómo es posible? Claro, ¿sabes quién es el principal importador de venados? Miguel Alemán. Oh. Y bueno, por ahí, porque son datos protegidos por la ley esta de transparencia. Nosotros logramos tener datos de importación hasta 2012, no tenemos 2013, 14, 15 y 16, por lo tanto no sabemos, estos datos que te doy son de 2012 y porque son oficiales, dados en el encuentro de UMAS por en el ese entonces director de Vida Silvestre Martín Vargas Prieto. Sin embargo, ahorita no hemos podido ni siquiera por el sistema de acceso a la información conseguir los datos. Seguimos manejando esos porque son los que tenemos. Pero entonces, claro que se pisan callos. Pero además, ¿qué va a suceder o qué sucede cuando llega un propietario de un terreno en donde hay venados, donde hay jaguares, donde hay iguanas y quiere hacer una explotación minera? ¿Qué va a suceder? Entonces, pues por lo tanto, claro que pisamos intereses, porque en estos momentos, al menos en los estados de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas y de Veracruz, al menos en esos 4 estados, pues está muy fuerte la presión sobre los recursos minerales. Y entonces
¿De qué se Y trata? naturales. Sí, bueno, pero hablo de la minería, así, sí, la minería. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de tratar de desacreditar y de decirles, señores, están estorbando, señores, háganse un ladito porque estamos trabajando. Eso es el fondo. Y no, y bueno, tú y yo lo sabemos que evidentemente cuando lesionas intereses, pues evidentemente que tienes que pagar el peaje por eso. A mí lo que me preocupa es, por ejemplo, desde el punto de vista comercial, en México cómo se ha dado un boom de algunas casas comerciales de especies, de animalitos, y están desde pajaritos, loros, Reptiles, iguanas, reptiles. reptiles, es decir, que no, están ahí. En México, por ejemplo, tengo entendido que está prohibido la captura de guacamaya. Así es. Y en cambio, tú encuentras en las tiendas en venta guacamayas. Son importadas de Brasil. En el mejor de los casos y en el peor de los casos son híbridos. Al momento en que hace ya más de 6 años se dio la prohibición para que pudiéramos aprovechar los citácidos, estamos hablando de guacamayas y loros, en ese momento la gente que tenía guacamayas y que las estaba reproduciendo y que las vendía, ¿sabes cuánto cuesta una guacamaya? Hasta 15,000, 20,000 pesos. No, 40,000, mamacita. 40,000 pesos. Entonces, nosotros decimos y les hemos dicho a esos compañeros, ¿qué sucede si en mi parcela o si en mi propiedad tengo cacao o tengo plátano y llegan las guacamayas o los loros a comerse mi cacao y mi plátano? Yo, para poder resarcir el daño que me están ocasionando, que además, bueno, pues es lo que voy a poder vender, el cacao y el plátano, pero viene la guacamaya o el perico y me lo come, en lugar de que yo pueda, pues, cuidar el nido, aprovechar sus hijos, no aprovechar a los padres, sino sus hijos, y poderlo llevar al mercado y venderlo, porque no podemos negar que hay un mercado. Este país o este sistema se mueve por los mercados. Quienes lo neguemos estamos en la prehistoria. Este país lo mueven, este sistema lo mueven los mercados. Entonces, hay un mercado demandante. Pues tiene que haber alguien que lo dé. Entonces, ¿qué sucede? Pues estos señores, pues a lo mejor con buena fe, no podemos decir que de mala fe. Si fuera yo muy mal pensada, diría que a lo mejor responden a intereses transnacionales, que puede serlo. Claro. Pero entonces, ¿qué sucede? Pues me quitan a mí mi posibilidad de poder tener ingresos con esa actividad. Y entonces, ¿qué hago? Pues si no la puedo tener, si no la puedo aprovechar, pues la mato y me hago un caldo porque así sí la puedo aprovechar. ¿Y quién me va a hacer algo? Eso es lo que está sucediendo. O bien, de manera ilegal, veo cómo me las arreglo y las incorporo en el canal de ese tráfico ilegal de especies que hay y que no sé cómo le hacen, pues también la corrupción, pero llegan hasta la Ciudad de México y hasta se exportan. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos pervirtiendo una posibilidad de actividad económica que pudiera beneficiar a nuestras comunidades y entonces estamos beneficiando a la gente de otros países. De Brasil se importan la guacamaya oro, azul oro, la jacinta, o sea, varias guacamayas. ¿Y qué hicieron mis compañeros que tenían guacamayas o loros aquí? Pues los hibridaron. Juntaron una guacamaya verde con una roja y entonces ese híbrido ya se puede vender. Entonces, los que ves en las tiendas pueden ser importados o pueden ser hibridados. Pero de ahí en fuera, nuestras especies endémicas no pueden venderse. Quien la tenga en posesión tiene que tener una procedencia legal. Si no, la Profepa iría y le instaura un procedimiento que ahora, con las modificaciones, ni siquiera alcanza a tocar baranda. Inmediatamente lo ponen a disposición del Ministerio Público. A ver, Juanita, me gustaría mucho que desarrollaras un poquito más la cuestión de la organización. A raíz de que se impulsa una iniciativa de un encuentro de UMAS, hay respuesta de los que viven en ese tipo de territorios. Se encontraron algunos bloqueos, algunas piedritas en el camino
para la organización política de los humeros? Sí, en Chiapas fuimos totalmente bombardeados. Bueno, cuando se instala, fue la secretaria de Medio Ambiente, Lourdes López Moreno, que después fue diputada y presidenta de la Cámara de Diputados, de la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. Ella fue a tomarnos la protesta. Tomamos la protesta 136 miembros en el salón de la aula magna de la UNACH y fue enviada por el gobernador en ese entonces, Juan Sabines. Pero, por otro lado, las autoridades de Semarnat bombardearon esa organización. Llegaban los compañeros a hacer gestión y en lugar de respetar esa organización política, como bien dices, del consejo, lo que hacían era decir, si está, no decían eres del consejo, decían estás con Juanito o con Manuel, y no los atendían. Es decir, ustedes se convirtieron prácticamente en la parte contraria de las decisiones personales o de grupo o del gobierno de Chiapas. Así es. Pero no, hablo del federal. Ajá. Del federal. En el local tuvimos una poquita de mayor respaldo. De hecho, nuestras asambleas las hacíamos en el SOMAT, que es el Zoológico Miguel Álvarez del Toro. Cuando solicitábamos los espacios de las universidades nos los daban. Teníamos un programa de radio y televisión a las 5 de la mañana, 1 hora en tele y 1 hora en radio, para poder hablar de lo que hacíamos cada 8 días. O sea, a nivel estatal, el gobierno, las autoridades del Estado tenían simpatía por lo que hacíamos, pero a nivel federal, como estábamos atacando las redes de corrupción, evidentemente que fuimos combatidos. Hoy se lamentan que lo hayan hecho. ¿Por qué razón? Porque nuestra organización no creció en Chiapas como debió haberlo hecho, porque fuimos, aunque no lo quieran reconocer, el estado más beneficiado en materia de recursos del programa de fomento a UMAS. Pero evidentemente también, pues esto se pervirtió y después se convirtió en un botín que hasta la fecha, por decirte algo, el señor delegado ha violentado los lineamientos y por eso en este año le está dando 3,5 millones de pesos a un tipo que se prestó para denigrarnos ante las redes. Es decir, te convertiste en enemigo de los representantes del gobierno federal, es decir, de la Semarnat. Así es. ¿Verdad? Y han desatado toda una ofensiva para desaparecerlos. A mí lo que me preocupa es que efectivamente hay toda una tendencia a que ustedes salgan desterrados, salgan aniquilados, porque inclusive hace algunos días hubo toda una ofensiva por parte de algunos personeros, ¿verdad?, que fueron a destruir tu UMA, tus animales. Así es, Betty, así es. Hace ya casi 15 días que me hablaron de allá. Yo estoy aquí ahorita en la Ciudad de México cuidando a mi hermano de una operación que tuvo y pues me llamaron para decirme que habían destruido nuestro patrimonio. Aniquilado. Aniquilado los venados. Nosotros teníamos 12 venados gamos, teníamos 6 venados cola blanca, teníamos 4 venados ciervos rojos, nos queda un venado ciervo rojo, el Pancho, que es nuestro símbolo, y todos nuestros conejos, teníamos 150 pie de crías, nos destruyeron alrededor 12, 14 faisanes, unos listos para la venta, otros eran pie de cría, los destruyeron también, destruyeron una pareja de ocofaisanes, destruyeron alrededor de 300 codornices, es decir, todos los mataron. Y bueno, pues nosotros sabemos que la guerra sí es, estamos conscientes de ello. Pero ustedes tienen registro, son una organización autorizada, ustedes tienen cargos de representación muy importantes a nivel nacional, es decir, ¿qué es lo que persiguen? Pues mira, yo creo que persiguen precisamente acallar estas voces. Yo creo que en el fondo lo que persiguen es quitarnos, como bien decían, esos estorbos. Ya una vez cuando estábamos en la lucha política lo intentaron, recordarás, con Patrocinio González Garrido, que también pretendieron expulsarnos del estado de Chiapas. Yo creo que la gente con la que trabajamos en Chiapas tiene muy claro el papel que jugamos y yo creo que también la solidaridad de personas como tú y sobre todo de mis compañeros de proyecto
que han caminado con nosotros, que nos conocen, que saben lo que estamos planteando, que nos conocen no de ahora, sino de siempre, cuál ha sido nuestra actividad vertical en los temas, en este caso el tema que estamos abanderando, que para nosotros forma parte también de las luchas del pueblo, porque es rescatar y defender nuestros recursos naturales. Yo creo que esa cobertura o ese manto protector es el que nos ha mantenido y nos seguirá manteniendo. Y sobre todo algo muy importante, yo aprecio muchísimo la formación política que tuve en el sentido de que es muy importante cuidar, no apartarte de la legalidad. Y en ese sentido hemos tratado de ir caminando con la ley en la mano, como bien decías, nuestra UMA está registrada. Cuando hemos tenido nosotros la posibilidad de participar en algunos proyectos, ahí están los resultados, buenos, malos, peores, ahí están los resultados y sobre todo, bueno, pues tenemos, te decía, el aprecio de ese generoso pueblo, de esas generosas mujeres y hombres con las que hemos trabajado y las que pueden dar constancia y testimonio de quiénes somos. Los que no nos conocen, los que se dejan influenciar o que escuchan los cantos de la sirena, pues bueno, ya tendrán manera de recapacitar cuando vean y estén viendo que nosotros lo único que queremos pues es que este país pueda ser otro. Los que queremos heredar a nuestros hijos y ahora a nuestros nietos, queremos heredarles y desde luego a este pueblo maravilloso que nos ha dado tanto, queremos heredar un poquito, contribuir con nuestro granito de arena, con esa formación que tenemos tanto Ansaldo como yo y ahora mis hijos, pues queremos contribuir para que podamos hacer otro México. Y pues si esta trinchera que es la de defender nuestros recursos naturales es donde estamos trabajando, pues queremos ahí seguir trabajando y pues creo, yo digo, no lograrán sacarnos de este objetivo que te digo, pues ya tiene mucho tiempo que tenemos en mente. No piensas tú que esta es la punta del iceberg para poder ir desaparecer a las UMAs en el país. Pues mira, eso... Porque no solamente se puede desaparecer políticamente, intentarlo, sino también financieramente. Pues mira, eso va a depender de nosotros. Yo creo que puede haber muchas elucubraciones políticas, muchas elucubraciones de los señores que están acá, no nos conocen. Sobre todo no han entendido cuál es el sujeto principal. Y en este caso el sujeto principal somos nosotros. O sea, nosotros estaríamos jodidos si estamos pensando que este gobierno o cualquier gobierno nos va a sacar adelante. Es nuestra fuerza, es la fuerza de la razón que tenemos y las herramientas que tenemos que nos ha dado este pueblo organizado. Y del derecho. Y del derecho, así es. Y sobre todo, pues mira, ahorita te cuento, hemos recibido llamadas de compañeros que han sido beneficiados con nuestro trabajo, que nos han dicho, Juanita, Manuel, ahí está una pareja de venados para que vuelvan a empezar, ahí está un trío de faisanes para que repongan sus faisanes, ahí está, organicémonos para que podamos proteger mejor esto y ustedes puedan continuar con este proyecto. Entonces, yo creo que esas muestras en lo individual son un pequeño botón de muestra de que este pueblo es imbatible. Yo creo que hay 3 elementos que tú mencionabas muy importantes en cualquier lucha social: lucha campesina, lucha indígena, lucha social, que es el tener la fuerza del derecho, de la legalidad, o sea, la razón, pero también el de la organización. Así es. Yo creo que si estamos dispersos y si cada quien nos lamemos nuestras desventuras y nuestras desesperanzas, este pueblo no tiene futuro. Entonces, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Organizarnos, informarnos, capacitarnos, pero sobre todo, esperanzarnos. Y yo creo que esa esperanza existe porque te decía, yo al menos que como tú hemos tenido la oportunidad de salir,
México en el concurso internacional es un país que es precisamente asediado por esa gran cantidad de recursos naturales, pero sobre todo por quienes lo formamos, que dígase lo que se diga, tenemos raíz, tenemos corazón, tenemos madre, y esa madre es nuestra madre tierra, nuestra madre patria. Y entonces yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es precisamente difundir e inculcar en nuestras nuevas generaciones, a las cuales se les ha atomizado y a las cuales se les enajena, para que no conozcan quiénes somos y cuál es nuestra raíz. Yo creo que es ahí el trabajo que tenemos que hacer, que volvamos a valorar nuestra madre tierra, que valoremos nuestra madre patria, que tengamos los valores que nos permitan seguir de pie y evitar cualquier amenaza que existe, que la tenemos porque hemos logrado que avancen nuestros enemigos de clase. Y en ese sentido, pues yo creo que tenemos mucho que hacer y tenemos que caminar para hacer alianzas, sobre todo con el pueblo, que tenemos que caminar para poder construir esa red de hombres y mujeres que se requieren en este momento, tener claridad, sobre todo tener claro hacia dónde vamos y sobre todo tener claro qué país es el que necesitamos. En estos momentos de confusión y de ahora sí que pareciera que esto se lo está llevando el carajo, requerimos tener claridad para que no nos dejemos llevar, sobre todo los que no tenemos algún referente político, háblese partidario, háblese cualquier partido, el PRI, el PAN, el PRD, etcétera. Los que no tenemos ese referente, tenemos que tener mucho cuidado para no dejarnos guiar por el canto de las sirenas y tener muy claro qué es y cuál es nuestra contribución a este proceso del México que queremos heredar a nuestros hijos. Yo quisiera únicamente concluir, número uno, dándote la palabra para algunas cuestiones que tú quisieras agregar, pero me parece que nosotros tenemos que hacer una exigencia no solamente a la Semarnat, sino a la Procuraduría General de la República, que aquí hay una amenaza, y al gobierno de Chiapas, al gobierno de Chiapas, de que nosotros elevamos nuestra protesta por esta intimidación, por este peligro que está en curso para nuestra compañera Juana García Palomares y Manuel Ansaldo en torno a su plena integridad física. Han acabado prácticamente con todo el inventario que ellos tenían de su unidad, pero estamos denunciando precisamente esto. Sabemos que llegará a nivel internacional a muchos grupos que están trabajando por la madre tierra, por conservarla, por mantenerla y sobre todo por conservar este tipo de personas, de campesinos, de indígenas que están trabajando en las sumas. Por eso nuestra denuncia para que el gobierno federal tome medidas en torno a este particular. Y bueno, yo dejaría la conclusión de este programa de Mujeres Insurgentes, espacio de diálogo, a nuestra compañera Juanita García Palomares y desde luego agradeciendo a Hugo Aguirre que nos haya dado todo tipo de apoyo técnico. Juanita. Gracias, Betty. Pues sí, muchas gracias porque a final de cuentas queda patente y queda registrada esta denuncia, la cual se ha hecho ya en el estado de Chiapas por parte de Manuel, y desde luego agradecer la solidaridad que durante todos estos días hemos recibido a través del Face, a través del Messenger, a través de telefonemas de compañeros y compañeras que en todo el país conocen de nuestra actividad. Eso nos alienta y desde luego nos da la fortaleza para continuar en este camino. Agradecerte a ti, como siempre, este espacio que nos das y sobre todo invitarlos. En este momento requerimos estar con la frente en alto, requerimos estar trabajando y el 17, 18 y 19 en Irapuato, Guanajuato tendremos una gran fiesta. Estaremos en el Inforum, los humeros y humeras de todo el país
exponiendo nuestros trabajos, nuestro producto, dándole a conocer al centro de la República qué es lo que se hace en una UMA, qué desempeño ambiental le damos y le proveemos a este país y sobre todo para que pueda modificarse la percepción que se tiene del manejo que se está haciendo de los recursos naturales. Y llamarle a la Semarnat a que haga un alto y que yo sé que pues sí es cierto, han disminuido sus presupuestos, ha habido muchos cambios, pero que tienen que atender este sector, que es un sector muy importante porque lo constituimos miles de hombres y mujeres a lo largo del territorio nacional. Gracias, Juanita García Palomares. Gracias, muchas gracias a usted por habernos sintonizado. Y estamos aquí gracias a canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil, en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Beatriz Gallardo le da las gracias a usted porque están con nosotros y conocen de este tipo de denuncias, de este tipo de hechos que debemos nosotros parar en alto. Y creo que ya hay formas ciudadanas para poner un alto, no solamente a la corrupción, a la incompetencia, y ya sabemos cómo, ya sabemos cómo, en donde trataremos el próximo programa en punto de las 11 de la mañana, aquí por Canal Patrio. Les agradece Beatriz Gallardo y muchas gracias, Hugo, por darnos todo tipo de apoyo técnico. Gracias. Pásenla bien. Gracias. Canal Patrio, voz e imagen.